Buenas tardes, compañeros. Al ser las 13 horas con 27 minutos, con 5 señoras y señores diputados presentes, damos inicio a la sesión número 25 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos de Gobierno y Administración. Le voy a pedir al diputado Leslie Bojorges acompañarme aquí en la Secretaría, siendo que hoy no contaremos con la presencia del compañero Vargas. En discusión el acta número 24, aprobada. Voy a hacer un receso de hasta 4 minutos. Se reanuda la sesión. Tengo una moción de orden que le voy a pedir al compañero secretario proceda a leerla. Eso. Un toquecito. Ok. O sea, 6 diputados. Hay que esperar que venga. La presentamos después, entonces. ¿Se puede presentar en medio de la discusión de las mociones? Bien, vamos a... es una moción que requiere mayoría calificada y ni siquiera tenemos mayoría calificada presente. Entonces vamos a esperar. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar entonces con el trámite de mociones vía artículo 137. Estamos en el expediente 22.561, ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional. Proseguimos con la discusión de la moción 15-137. El diputado Antonio Ortega estaba en el uso de la palabra y le restan 12 minutos. Diputado, ¿va a hacer uso de la palabra de esos 12 minutos? Entonces, si algún otro diputado se va a referir al respecto, suficientemente discutida. Pasamos entonces ahora a la votación de la moción 15-137 a partir de este momento.
Fin de la votación. Un voto a favor, 4 en contra. Se rechaza la moción. En discusión, la moción de revisión número 15-137. Suficientemente discutida. Discutida. Le pido a los compañeros hacer o emitir su voto a partir de este momento. Fin de la votación. Con un voto a favor y 4 en contra, se rechaza la moción de revisión. En discusión, la moción 16-137, suficientemente discutida, discutida. A partir de este momento, iniciamos el proceso de votación de la moción 16-137. Fin de la votación. Un voto a favor, 4 en contra. Se rechaza la moción. En discusión, la moción de revisión 16-137. Suficientemente discutida, discutida. Iniciamos el proceso de votación a partir de este momento. Mira vos, bueno. Tiene que ver con el asunto, pero igual está nuestra propuesta. O sea, más allá de eso está la propuesta. Fin de la votación. Un voto a favor, 4 en contra. Se rechaza la moción. Estábamos en la revisión, ¿verdad? Sí, señor, de la 16. En discusión, la moción número 17-137. Suficientemente discutida, discutida. Iniciamos el proceso de votación a partir de este momento. Fin de la votación. Un voto a favor y 4 en contra. Se rechaza la moción. En discusión, la moción de revisión 17-137, suficientemente discutida, discutida. Iniciamos el proceso de votación a partir de este momento. Fin de la votación. Un voto a favor y 4 en contra. Se rechaza la moción de revisión. En discusión, la moción número 18-137. Suficientemente discutida, discutida. Iniciamos el proceso de votación a partir de este momento. Fin de la votación. Un voto a favor, 4 en contra. Se rechaza la moción. En discusión, la moción de revisión 18-137. Suficientemente discutida, discutida. Iniciamos el proceso de votación a partir de este momento. 18, ¿verdad? Revisión. Fin de la votación. Un voto a favor, 4 en contra. Rechazada la moción. En discusión, la moción número 19-137. Diputado Antonio Ortega como proponente. Sí. Hasta por 15 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Quiero, en primer lugar, saludar a los trabajadores del ICE que nos acompañan hoy en diferentes obras en nuestro edificio legislativo. Reiterar que el trabajo que hacemos desde esta comisión, las mociones que estamos presentando y nuestro accionar político van en aras de la defensa de la institucionalidad y en defensa de la tarifa final de los usuarios y de la tarifa de la industria, del agro, de la tarifa de los hogares, la tarifa residencial y pues bueno, les decía en esta moción 137 hace una semana, por lo menos en las mociones anteriores, que pretendíamos con la modificación al artículo 4 generar una mejor redacción no solo para sentar las bases y las responsabilidades de términos medulares como lo son la exportación, como lo son el excedente, como lo es la seguridad energética, y en el primer párrafo pretende que quede de esta manera: los generadores de electricidad, y subrayo, autorizados en esta ley como agentes del mercado eléctrico regional MER,
deberán recibir un título habilitante de parte del Centro Nacional de Control de Energía, CENSE, para la venta de excedentes en el MER. El CENSE deberá realizar un análisis anual de demanda que determine: 1. Existencia de una capacidad ociosa de generación; 2. Planificación del uso de esa capacidad de excedentes para satisfacer una expansión de la demanda nacional futura; 3. Plantas de generación que no sean propias del ICE con factor de planta bajo y con componente estacional o temporal que permite habilitarlas para la exportación. Este análisis de demanda tiene como objetivo la comercialización eficaz de los excedentes del sistema nacional sin poner en riesgo la seguridad energética nacional. Es responsabilidad del CENSE el monitoreo constante de la disponibilidad de los recursos de generación en función de la demanda nacional actual y futura, de manera que se prevea con la suficiente antelación la posibilidad de un déficit de energía para satisfacer la demanda energética, que puede implicar un razonamiento. Este monitoreo, y esta parte es importante, está amparada en los estudios de planeamiento operativo de corto y mediano plazo que en forma periódica realiza el OSOM, al cual es el ente responsable de tomar la decisión de iniciar el evento de racionamiento cuando corresponda. En caso de que un estudio de planeamiento operativo de mediano plazo se identifique una probabilidad de déficit en los siguientes 6 meses, el OSOM debe informarlo cumpliendo con los plazos establecidos en la norma AR-NT-PO-ASEN vigente. Dado esta condición de probabilidad de déficit, no será permitida la exportación de energía al MER, dice la moción. Como lo acabo de leer, pretende poner cláusulas donde antes de la exportación o antes del interés privado prive el interés de la seguridad energética. Agrego, compañeros y compañeras, para las personas también que nos siguen y verán esta sesión, que actualmente existen 3 proyectos de ley con las mismas intenciones que este: el 23414, que es el que convocado por el Poder Ejecutivo y elaborado desde el Poder Ejecutivo; el 22561, que es este, y el 22701, que está en Comisión de Agropecuarios. Exceptuando los 2 últimos, y destacando que en el primero al menos hay una preocupación por la necesidad de un marco normativo y por un ordenamiento jurídico para que entre en vigencia el mercado regional, el sector privado o los cogeneradores privados en el mercado regional. Los otros 2 proyectos ni siquiera se preocupan por eso, entre ellos este. Así lo ha señalado la Procuraduría, así lo ha señalado el ICE, y además no tenemos duda que tiene roces constitucionales, porque es un proyecto que se hizo de manera acelerada y se hizo a pedir de boca de empresarios privados con el exministro André Garnier, que fue el ministro que tuvo el gobierno del PAC, para que sirvieran los lobbies de los grandes sectores privados. No las pymes, no la pequeña o mediana empresa, sino los grandes sectores privados que hicieron fiesta en el pasado gobierno del PAC, fueron los que hicieron y exigieron que se hiciera este proyecto. Hace 8 días les hablé sobre la génesis de este proyecto, sobre las reuniones de estos sectores con André Garnier, sobre cómo se le quiso torcer el brazo al ICE, a su anterior presidenta Irene Cañas, de cómo se posicionó el tema en la palestra pública, y el cómo también, si desde un punto de vista ingenieril, económico, energético, los generadores privados de electricidad no hacen falta en el país. Ojo que aclaro que lo digo desde ese punto de vista, desde el punto de vista
energético, desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista económico, desde un punto de vista cuantitativo. Ustedes me podrán decir que quizás desde un punto de vista del libre mercado, desde un punto de vista de la libre competencia, desde un punto de vista desde alguna de estas aristas ideológicas, sí hacen falta, entonces les puedo respetar el argumento, pero lo cierto es que en materia energética la existencia de los generadores privados desde ese punto de vista no ha hecho falta porque, o no haría falta, no es una necesidad, porque el ICE ha demostrado que tiene la capacidad de cubrir no solo la electricidad y además la existencia de los generadores privados y las presiones que se han generado sobre la institución en diferentes administraciones le han costado dinero de pérdida al ICE y por ende a todas y a todos los costarricenses. Entonces, dicho esto, que como les digo, es una opinión desde esos argumentos, uno quisiera que quienes defiendan estas iniciativas lo hagan con una mayor sinceridad, no desde la óptica de falacias, como que la electricidad en Costa Rica es la más cara de la región, no desde falacias como que el ICE no puede abastecer la electricidad del país. Si lo hicieran desde el punto de vista de la libre empresa, del libre comercio, de la necesidad de que estos sectores privados no tengan pérdidas, sería más honesto e inclusive pudiéramos tener una discusión más sana, una discusión más franca, pero lo que no se vale es esconder argumentos y la pseudociencia, compañera Rosaura, pseudoargumentos, y le haría bien al país, le haría bien que se dijera, bueno, es que aquí hay otros sectores que han invertido y que nos parece que no pueden generar pérdidas, y damos la discusión desde ahí, yo les digo, bueno, si a ustedes les parece que es más importante un sector, un grupo, un sector económico determinado, que la institucionalidad, que la seguridad energética, que las tarifas finales de los consumidores, yo se los puedo respetar. No voy a estar de acuerdo, pero les puedo respetar porque es un argumento válido y a lo largo de la historia, de la historia contemporánea, estos debates se han dado alrededor del mundo. La libre competencia versus la soberanía o las tarifas bajas. El problema con este proyecto y con estas iniciativas, esperemos que la del gobierno, la 23.414 que está iniciando trámite, lo planteen de una manera más honesta que como lo plantearon los anteriores proponentes de estas otras iniciativas. Si se plantea de una manera más franca, independientemente de lo que pensemos, se puede dar un debate más de altura. Pero siguiendo con la génesis del proyecto, nos dice el semanario Universidad del 18 de marzo del 2021, generadores privados de electricidad presionan a presidencia para poder exportar. Empresarios afirman que incluso ya existe un proyecto de ley que, abro comillas, habilitaría a los generadores privados a exportar energía. Se trata de una iniciativa que está en corriente legislativa. La Asociación Costarricense de Productores de Energía, COPE, envió una carta al presidente de la República, entonces Carlos Alvarado, en el que le piden que instruya al grupo ICE para que les compre electricidad para exportar al mercado regional o que presente un proyecto de ley que les permita exportarle directamente. Aquí con este párrafo y con lo que les conté la semana pasada, se acabó el cuento de la primera falacia, ¿verdad? De que el ICE no podía y necesitaba estos generadores para suministrar. Por el contrario, son presiones, ahí sí debo decir, presiones antipatriotas, las que se han hecho en el ICE históricamente,
para que compre cosas que no necesita, generando pérdidas. Y esas pérdidas las pagamos todas y todos. Parecido cuando en la crisis del 2008, cuando se derrumbó el muro de Wall Street, el muro de la contemporaneidad, como le decía algunos autores, se obligaba al Estado de los Estados Unidos a salvar bancos privados. A salvar bancos privados que no tuvieron después ninguna benevolencia en quitarles las casas a los ciudadanos estadounidenses. Pues bueno, aquí, con la tropicalización del caso, estamos en un ejemplo similar. Un sector económico con mucha fuerza le exige o le ha exigido a lo largo de la historia reciente al ICE comprarle electricidad, o aunque el ICE no lo necesite. Eso, doña Irene Cañas, expresidenta del ICE, le puso punto final por lo menos en 2 contratos, hasta la información que tenemos, 2 contratos que ella se negó a renovar con las características iniciales. Pero aquí nos retoma que en el 18 de marzo del 2021 siguen las presiones. Ahora ya no es una presión por la libre competencia, ahora ya no es una presión por la eficiencia, ahora es una presión donde están de acuerdo, donde verbalizan que efectivamente necesitan que el ICE les compre, aunque saben que el ICE no lo necesita. A propósito de las puertas giratorias y los intereses privados decidiendo sobre el dinero de todas y todos, decidiendo sobre las decisiones públicas, este es otro ejemplo. En la carta con fecha del 17 de marzo, la segunda carta enviada por el grupo empresarial se señala, abro comillas, apelamos a su liderazgo y visión global para no seguir perdiendo tiempo y que se permita que el proyecto de ley sea conocido, si se desea que la exportación se dé directamente o que bien instruya al grupo ICE para que compre la electricidad para que ellos mismos sean quienes exportan sin tener que recurrir a la Asamblea Legislativa, lo que es también viable. Es decir, que el ICE compre electricidad que no le hace falta, que el ICE genere pérdidas comprando la electricidad, que el ICE haga una especie de red de cuido, o que no que la haga, sino que la continúe, porque ya les dije que la venía haciendo. La carta es firmada por el presidente de ACOPE, Salomón Lechman, y el director ejecutivo, Mario Alvarado. Según indican en la misma, aunque han sostenido reuniones con instituciones del sector, no hay un sentido de urgencia en la recontratación de plantas con contrato vencido. Otras plantas se están sumando a esta situación en el 2021, por lo que bastaría con que el rector de energía ejerciera esa autoridad y emitiera una política pública que permitiera que las exportaciones de energía eléctrica se den para que los efectos sobre los generadores privados sean menos gravosos. De acuerdo al ICE, la decisión de no renovar los contratos... Venció su tiempo, compañero diputado. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra por esta moción? Suficientemente discutida. Pasamos entonces al proceso de votación de esta moción número 19-137 a partir de este momento. Fin de la votación. Ahora tenemos 6 diputados presentes, 2 a favor, 4 en contra. Se rechaza la moción. En discusión, la moción de revisión, número 19-137, diputado Antonio Ortega, hasta por 5 minutos. Gracias. Con respecto a la revisión, les decía, o continuando con mi argumentación, dicen los generadores en el 18 de marzo del 2021, bien reciente, compañeras. De acuerdo con el ICE, la decisión de no renovar los contratos se tomó con base en un informe de Contraloría DFOE AEIF 00009-2019 que establece que la institución debe justificar las compras de energía a los generadores privados. Oigan muy bien ustedes, compañeros, la Contraloría haciendo su trabajo,
haciéndole el trabajo al ICE, en defensa del erario público, le dice toda la compra que se haga tiene que estar justificada. Y claramente, luego del estudio respectivo, el instituto determinó la cantidad máxima de energía requerida y trató de llegar a acuerdos con las empresas, lo cual no fue posible antes del vencimiento de los contratos. Detalla el documento. Es decir, la Contraloría le dice al ICE, paremos un poco la fiesta, deje de estar comprando sin justificación, tiene que justificar. Esto en el 2019, en el momento que se le pide justificar, entonces evidentemente ya no puede comprar lo que no está justificable. El señor Garnier intercede frente al gobierno de la República en pro de estos sectores que se están viendo perjudicados porque la Contraloría pide eficiencia y ellos, haciendo uso del poder económico que se intermezcla con el poder político, le golpea la mesa al presidente de la República y le dice, aprueben el proyecto o permítale al ICE comprarnos. Y ese permítale al ICE comprárnoslo va en contra de lo que ellos ya saben que les pidió la Contraloría. Es decir, permítale, es como la alevosía de un delito. Es decir, ellos le piden al gobierno de Carlos Alvarado con alevosía que se salte lo que dice la Contraloría, que ellos saben que hay un documento de Contraloría que les prohíbe o que le prohíbe al ICE comprar sin justificación y tienen el descaro de decirle, bueno, o dele prioridad al proyecto de ley o cómprenos energía, aunque eso vaya en contra de lo que señala la Contraloría, que no nada del otro mundo. Lo que señala la Contraloría es lo más natural desde cualquier hogar, desde cualquier empresa, desde cualquier economía, que se justifique cada compra. Y estos señores, que por algo lo hacen con este esperpento, por algo lo hacen con esta ligereza, le dicen al presidente de la República no le haga caso a la Contraloría y que el ICE no siga comprando, aunque no nos haga falta. Y bueno, el ICE o la administración del ICE en ese momento trata de llegar a un acuerdo, pero no fue suficiente para los sectores que querían que el ICE les comprara algo que no les hacía falta. La compra de energía está regulada por la Ley 7200 de 1990 y sus reformas que indican que el ICE no está obligado a comprar los excedentes que tenga el productor y que no existe el deber de renovar o suscribir nuevos contratos con las plantas una vez que terminen los vigentes. Esta gente lo sabía e igual hacen alarde de sus tentáculos políticos y económicos y le dicen al gobierno de la República no le haga caso a la Contraloría, no le haga caso a la Ley 7200 y permita que nos compren energía. ¿Sería mera anécdota, compañeras y compañeros? ¿O sería...? Venció su tiempo, diputado Ortega. Suficientemente discutida la moción, discutida. Pasamos entonces a la votación de la moción de revisión número 19-137 a partir de este momento. Fin de la votación, con un voto a favor y 5 en contra, se rechaza la moción. Hay una moción de orden que le voy a pedir al compañero secretario proceda a leer a partir de este momento. Para que se autorice a la presidencia a levantar la sesión antes de la hora reglamentaria. En discusión la moción, suficientemente discutida. Los diputados que estén a favor de la moción,
les voy a pedir emitir su voto a partir de este momento. Fin de la votación. Con 6 votos a favor y 0 en contra, se aprueba la moción. Continuamos con el trámite de las mociones 137 del proyecto 22.561. Pasamos a la discusión de la moción número 20-137. Diputado Antonio Ortega como proponente, por 15 minutos. Gracias, compañeras, compañeros. Esta moción número 20 pretende hacer una reforma al artículo 5 del articulado del proyecto. Y dice, para que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley en discusión o su artículo razonablemente equivalente en caso de modificación de la numeración del texto en discusión, y que se lea de la siguiente forma, abro comillas, artículo 5. Se establece como agentes regionales del mercado eléctrico regional MER A. El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas. B. Todas las empresas privadas de generación de electricidad constituidas bajo el marco de la Ley 7200, ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela y sus reformas del 18 de septiembre de 1990, que sean reconocidas como agentes del mercado eléctrico y nacional según la legislación vigente. C. Las empresas, asociaciones y consorcios cooperativos de electrificación rural y a las empresas de servicios públicos municipales que participen en las actividades de generación, distribución y transmisión de electricidad, según lo dispuesto por la Ley 8345, Ley de la Participación de las Cooperativas de Electricidad Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional y sus reformas del 25 de marzo del 2003, que sean reconocidas como los agentes del mercado eléctrico nacional. Todos los agentes asumirán los cargos de tarifas nacionales y regionales establecidos para interactuar en las redes y los mercados para el normal funcionamiento de los órganos regionales creados por este tratado. Al igual que las otras mociones, esta moción numeral del artículo 5 en el proyecto de ley pretende establecer las responsabilidades, pero además tipifica de mejor manera lo que empezaríamos a entender como agentes regionales del mercado eléctrico regional. En el primer caso, el ICE. En el segundo caso, B, todas las empresas privadas de generación de electricidad constituidas bajo la ley número 7200. C, las empresas, asociaciones o consorcios cooperativos de electrificación rural y las empresas de servicios públicos municipales. Y trata también de ordenar los cargos, tarifas nacionales y regionales establecidos para interactuar las redes del mercado. No solo es un cambio de forma y de redacción, sino que también es un cambio sustancial con respecto a los errores y futuros horrores que puede traer este proyecto de ley si se aprueba. Dicho esto, que esta moción permite o pretende perfeccionar un texto ambiguo, un texto hecho a la carrera, un texto cuyo articulado no tiene su correlato en la exposición de motivos, no lo digo yo, lo dice la propia Procuraduría de la República, y que esto no cambia la posición del Frente Amplio con respecto a la iniciativa, con respecto al espíritu de la misma, pero también con respecto a lo mal hecha que está. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como legisladores en que, aunque existan leyes en las cuales no estamos de acuerdo, pero si creemos que tenemos el margen de maniobra político, constitucional y reglamentario para perfeccionar la ley y hacer menos dañina sus efectos o ordenar al menos esta, nosotros lo vamos a hacer y por eso lo estamos haciendo.
pese a que nos oponemos al proyecto, estamos presentando mociones como la moción 20, que hace una modificación al artículo 5, donde sienta responsabilidades y donde tipifica y ordena de una mejor manera la entrada de los generadores privados, los cogeneradores privados al mercado regional, que como hemos dicho en otros momentos, no existe un marco jurídico actual, no existe un marco normativo, y esto es al menos tan siquiera necesario, tan siquiera obligatorio a la hora de abrir el mercado regional. Les decía que el proyecto que pretende el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, que aprobemos, el proyecto 23.414, al menos se dieron a la tarea de presentar un marco normativo y las respectivas reformas jurídicas, aclarando que desde el Frente Amplio también vamos a mocionar y a revisar y a investigar sobre ese proyecto. Al menos en esa iniciativa se hace el esfuerzo de presentar o de ordenar la casa antes de saltar al mercado regional. Este proyecto ni siquiera eso lo pretende, y por eso presentamos esta moción número 20 al artículo 5. Les decía sobre la génesis de este proyecto, sobre la iniciativa, sobre su devenir, que no solo las cámaras, no solo los empresarios, los generadores privados de electricidad logran en tiempo récord mover las fichas y hacer un lobby por medio de André Garnier, logran presentar el proyecto, este que estamos viendo, con firmas de varios diputados, eso en tiempo récord, sino que además tienen la posibilidad de escribirle una carta contundente y fuerte al presidente de la República, donde les dice o métale el acelerador al proyecto, o sáltese la ley 7200, o sáltese el criterio de Contraloría y permítale al ICE comprarnos electricidad, aunque no haga falta, aunque no se pueda justificar de ninguna manera. Vean lo que es la soberbia, compañeros y compañeras. Yo no sé si quienes escribieron esa carta sabían que estaban haciendo apología del delito, pero bueno, creo que esa es la Costa Rica de los de Corona, que hablaba el señor Chávez hace unos meses. Esa es la Costa Rica de los que tienen Corona, los que hacen y deshacen, los que entran y salen, los que ponen, los que golpean la mesa, los que le dicen a un presidente de la República: sáltese la ley, sáltese el criterio de Contraloría, ¿qué importa que tenga pérdidas económicas para la institución? ¿Qué importa que esto genere pérdidas en los usuarios finales? Pero cómprenos esto porque el negocio se nos está cayendo. También la ley 7200 establece que el único comprador de energía que produce los cogeneradores es el ICE, tanto dentro como fuera del país, y el único autorizado para exportar directamente al mercado eléctrico regional, que es el MER. En aquel momento se lamentan diciendo que no hay ningún avance desde Casa Presidencial, pero esta gente de ACOPE da un dato no menor. Mencionan que el ministro de Comunicación de aquel entonces, el señor Agustín Castro, envió un comunicado de prensa anunciando un supuesto proyecto de ley para que los generadores privados pudieran exportar su energía, pero que no se percibe ningún impulso desde el gobierno de Alvarado.
Agregan los señores, por favor, no sigamos sumando días en que perdemos la posibilidad de reabrir las plantas cerradas hace más de 100 días, ni sigamos esperando para redactar el proyecto de ley del que habló el ministro de Comunicación, que por cierto no conocemos, y para el que no hemos sido consultados. Hay una iniciativa de ley que puede ser convocada para las sesiones extraordinarias en ese sentido. Según ACOPE, en aquel momento hacen referencia a un proyecto que antecedió el 21606, que habilitaría a los generadores eléctricos privados a exportar la ley. Se trata de un proyecto de ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado regional, presentado por los exdiputados Pedro Muñoz y Marínez Solís. Nos permitimos solicitarle al señor presidente que convoque en conocimiento de los señores y señoras diputados el expediente 21.606, que busca lo mismo. La época seca es muy importante para la generación de electricidad, y para exportarla directamente se requiere modificar el artículo 3 de la ley que aprueba el segundo protocolo al Tratado Marco Mercado Eléctrico de América Central, ley 9004 del 22 de noviembre del 2011. Continúa el texto. Aquí ellos están haciendo, como les decíamos, alarde de una actitud o de una posibilidad que se la pueden dar los que tienen poder. Es decir, lo podemos hacer por las buenas o lo podemos hacer por las malas. Las buenas es el proyecto de ley. Las buenas, ¿verdad? Las malas es saltarse la ley 7200, saltarse el criterio de Contraloría, saltarse inclusive la Constitución con respecto a lo que se dice de la potestad que tiene el ICE en materia energética, es saltarse la máxima de un Estado social de derecho, o de la pretensión que tiene este país históricamente sobre la seguridad energética. Y digo esto porque este país, antes de que la CEPAL, antes de que Naciones Unidas, antes de cualquier organismo que también hemos citado en esta comisión, empezara a hablar de lo que era seguridad energética y lo que componía, que entre otras cosas compone una tarifa accesible y una distribución, o un acceso y una distribución eficiente a lo largo de la geografía. Antes de que Naciones Unidas, la CEPAL, el Fondo Mundial, y pueden decir cualquier organismo internacional, empezara a decir qué era lo que tenía que haber para que hubiera energía, compañera Rosaura, ya Costa Rica había decidido en la segunda mitad del siglo XX hacer una institución que hiciera eso. No solo que lo hiciera, sino que lo hizo, y lo hizo con resultados que nos ubicaron en ese sangriento siglo XX para la región y para el mundo, en ese siglo XX de conflictos políticos, de conflictos por derechos básicos, un siglo XX de muchísima desigualdad. Costa Rica brilló por diferentes decisiones económicas, por diferentes decisiones políticas, entre ellas por la creación del Instituto Costarricense de Electricidad y su pretensión a la seguridad energética. Seguro que cuando Pepe Figueres creó el ICE, seguramente ni existía el término seguridad energética, o no estaba así de tipificado. Me imagino que ni siquiera estaba así de tipificado, pero había una intención de lo que se necesitaba como país para darle garantías a la mayor cantidad de personas en el territorio nacional, independientemente si existían ganancias económicas, porque obviamente las ganancias sociales
y las ganancias culturales y las ganancias en infraestructura y las ganancias en curva de aprendizaje que nos ha dado la creación del ICE, creo que son incuantificables. Les voy a hablar también de los riesgos de consolidar un mercado eléctrico oligopólico. Este proyecto vendría a convertir los intereses económicos del mercado eléctrico nacional en derechos para un grupo oligopólico de inversionistas privados. Los intereses económicos del mercado eléctrico en derechos. Venció su tiempo, compañero diputado. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra por esta moción? Suficientemente discutida, discutida. Pasamos al proceso de votación de la moción número 20-137 a partir de este momento. Fin de la votación. Con 2 votos a favor y 4 en contra, se rechaza la moción. En discusión, la moción de revisión número 20-137. Revisión. ¿Va a hablar en la revisión? Ok, por 5 minutos, diputado Antonio Ortega. Bien. Entonces, pasamos a la votación, o algún otro diputado, suficientemente discutida, discutida. Pasamos al proceso de votación de esta moción de revisión a partir de este momento. Fin de la votación. Con 1 voto a favor y 5 en contra, se rechaza la moción. En discusión, la moción número 21-137. Suficientemente discutida, discutida. Iniciamos el proceso de votación a partir de este momento. Fin de la votación. Con 6 votos a favor y 0 en contra, se aprueba la moción número 21-137. En discusión, la moción de revisión número 21-137. Suficientemente discutida, discutida. Pasamos entonces al proceso de votación a partir de este momento. Fin de la votación. Con 0 votos a favor y 6 en contra, se rechaza la moción. En discusión, la moción número 22-137, diputado Antonio Ortega, como proponente, ¿verdad? Hasta por 15 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros diputados, por el apoyo a la moción la moción número 21, también en el artículo 5. Esta moción número 22, también sobre el artículo 5, pretende que se modifique, obviamente, el artículo 5 del proyecto de ley en discusión o su artículo razonablemente equivalente en caso de la modificación de la numeración del texto en discusión, y que se lea de la siguiente forma. Artículo 5. Además del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, se establece como agentes regionales del mercado eléctrico regional a todas las empresas privadas de generación de electricidad constituidas bajo el marco de ley número 7200, ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela y sus reformas del 18 de septiembre de 1990, así como a las empresas, asociaciones o consorcios cooperativos de electrificación rural y a las empresas de servicios públicos municipales que participan en las actividades de generación, distribución y o transmisión de electricidad según lo dispuesto por la ley 8345. Ley de participación de las cooperativas de electricidad rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional y sus reformas del 25 de marzo del 2003. Subraya la modificación del proyecto que pretende que pretende la moción número 22 del artículo 5. Todos los agentes asumirán los cargos, tarifas nacionales y regionales establecidas para interactuar en las redes y los mercados y para el normal funcionamiento de los órganos regionales creados por este tratado. Cada agente asume de forma individual las desviaciones entre la electricidad que se contrata y la que se genera y las pérdidas en el trasiego de la electricidad. Esto es muy importante, compañeros y compañeras.
para que el Estado, es decir, eso que llaman la cosa pública, no tenga que asumir pérdidas privadas, como esos banqueros de Wall Street que los tuvo que salvar el Estado de sus pérdidas. Aquí el proyecto de ley señala: cada agente asume de forma individual las desviaciones entre la electricidad que se contrata y la que se genera, y las pérdidas en el trasiego de la electricidad. Muchos gurús del libre mercado son exitosos siempre y cuando exista un Estado que les alcahuetee los negocios o que les alcahuetee las pérdidas. Entonces mucho de ese discurso del libre mercado se acaba si no existe un Estado o unas reformas que los alcahueteen o los salven en caso de pérdidas. Esta moción pretende sentar las responsabilidades para que se asuma de manera individual las desviaciones entre electricidad que se contrata y la que se genera, y las pérdidas en el trasiego de la electricidad. Es decir, que se acabe eso de negocios privados y pérdidas públicas, que tanto ha golpeado a las economías, o más bien a las sociedades a lo largo del mundo. Esta moción pretende eso. Queremos entrar al mercado regional. No socialicemos las pérdidas, compañeras y compañeros. No las socialicemos. No tenemos por qué pagar las aventuras privadas, sobre todo si se hace en detrimento y se hace pasándole por encima de la ley. Hablamos de que este proyecto convertiría los intereses económicos privados en derechos. Es necesario, compañeros y compañeras, evitar la consolidación de los oligopolios. Es condición sine qua non para garantizar la separación efectiva de las actividades que empresas privadas dominen el mercado, la regulación efectiva del sector y un servicio eficiente, distribuido y democrático con nuevos actores y servicios. Si se consolida el carácter oligopólico del mercado, como pretende esta iniciativa, no hay competencia ni la puede haber mientras se permite que exista el oligopolio privado. La solución para crear competencia no está en consolidar oligopolios, sino en romperlos. Debemos prohibir que una misma empresa o grupos de interés a partir de cierto tamaño realicen actividades simultáneamente de generación, distribución y comercialización, y prohibir la concentración de una misma empresa o grupos de un porcentaje de los activos, entre paréntesis, de generación, distribución y comercialización, respectivamente, que lo convierte en dominante. ¿Por qué les estoy diciendo esto, compañeros? ¿Por qué estoy hablando de oligopolio? Porque en las próximas sesiones me voy a dar a la tarea, para ustedes y para el pueblo de Costa Rica, de informar sobre que lo que está detrás de este negocio, que muchas veces se presenta como libre mercado, son unas cuantas familias, son unos cuantos grupos. Son unos cuantos grupos que ponen los huevos en varias canastas y que se presentan como una expresión plural de la economía costarricense, cuando en realidad son los mismos grupos y los mismos sectores con tentáculos en la vida política, con tentáculos en la vida económica, y esa tarea nos la vamos a sacarla, vamos a evidenciar, y haremos también los controles políticos sobre las presiones que se están generando, de nuevo en detrimento de la economía y de la seguridad energética. Ninguno de los propósitos que les acabo de leer, ni los de la CEPAL, se alcanzan con esta iniciativa.
Es decir, con esto no estamos prohibiendo la concentración de una misma un grupo de un porcentaje de los activos, tampoco estamos garantizando seguridad energética, tampoco estamos combatiendo oligopolios. El Estado español es un ejemplo paradigmático de cómo las empresas privadas pueden construirse en un auténtico cartel y controlar un sector estratégico como el de la energía eléctrica, mientras perpetúan un modelo fósil y aseguran beneficios millonarios a través de las facturas eléctricas abusivas. Creo que todos hemos visto noticias de lo que está pasando en España en verano. Crisis energética europea que comenzó desde el 2019, antes de la guerra de Ucrania, provocó una fuerte subida del precio de electricidad actual y fuertes transferencias de renta a los consumidores, que al final obviamente es lo que nos debería prender más las alarmas. Diputado Ortega, voy a detener ahí su intervención diciéndole que en esta moción número 22-137 le restan a usted 7 minutos del uso de su tiempo. Voy a hacer un receso de hasta por 2 minutos para conversar un asunto relacionado con la sesión de mañana. Se reinicia la sesión y de acuerdo a la moción aprobada y debidamente autorizado, al ser las 14 horas con 25 minutos se levanta la sesión. Muchas gracias. Firme aquí, compañero, por usted.